Senador Manuel Cárdenas Fonseca para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 10º de la fracción 8ª del apartado A del artículo 6º constitucional en materia de responsabilidades de comisionados del INAI. En uso de la tribuna, el senador Cárdenas Fonseca. Con el permiso de la presidencia. Compañeros legisladores, en sesiones anteriores hubo todo un debate respecto de la razón de ser del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, afectado por la decisión de quien era su presidente, su comisionada presidenta en funciones, la señora Jimena Puente. Y ella hizo pleno uso de las facultades, porque la ley se lo permite. Entiendo también que en esas fechas ya se acercaba el cambio de horario. Espero que no estén afectados por el mismo. Espero que no sostengan para desviar la atención de la materia que una iniciativa respecto de la familia fue anterior a la que hablé sobre segunda vuelta y revocación de mandato. Ahí están las fechas, hay 2 años de diferencia, pero ese no era el tema. Entonces ahora yo espero que en esta oportunidad entendamos que los órganos autónomos en general desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la nación, que ofrecen una perspectiva especializada y que deben de estarse, como dicen en el argot, blindados. Pareciera ser que cada vez que usan el término blindados, ni el nivel 7 les es suficiente, porque terminan siendo violentados. De ahí que yo esgrimía en aquella oportunidad que la autonomía se pierde en principio por los mecanismos de designación, porque los mismos irrumpen en los pesos y contrapesos que debe de existir entre los poderes de la Unión. Y los consejeros del INAI son nombrados bajo procedimientos cada vez más transparentes, y en ellos participan organizaciones sociales y los poderes ejecutivo y legislativo. Y no podemos permitir que abandonen sus cargos en busca de posiciones partidistas o que utilicen el encargo como trampolín para aspiraciones políticas partidistas, porque ese no es el sentido de estos nombramientos. De ahí que por eso que yo he esgrimido que debatamos lo político, pero habrá cosas que no debemos partidizar, porque los partidos mismos son causa de no cumplir con la plataforma electoral a que obliga la ley, y los candidatos que postulan en esas candidaturas de partido se olvidan de su plataforma electoral cuando van con el electorado. Pero de manera particular el INAI, como órgano autónomo constitucional, representa una herramienta primordial del combate a la corrupción y a la impunidad en nuestro país, y tiene en su encargo un elemento fundamental de la democracia, no solo en México, que es la transparencia y la rendición de cuentas. Esa es una demanda en todo el mundo. De ahí que la permanencia en el cargo de sus integrantes por el tiempo para el que fueron nombrados permite, sí, actualizar el origen de su designación para darle mayor credibilidad a esta institución. Pero ante la decisión de una comisionada en funciones del INAI y su traslado a la participación partidista, porque no he sabido que se afilie a alguno de los 3 partidos que conforman esa oferta política electoral, bajo esas tentaciones de llamarse ciudadanos, si no fueran ciudadanos no fueran candidatos.
Y son estos ciudadanos, como todos, que están participando bajo candidaturas de partido. De ahí que se propone la modificación al párrafo 10º de la fracción octava del apartado A del artículo 6º constitucional. Pudiéramos hacer un resumen de qué ha pasado a través de distintas reformas constitucionales que se han introducido en el orden jurídico para que los órganos autónomos, cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público, tuvieran estas acotaciones. Desde el año del 94 con el Banco de México hasta la reforma constitucional en materia de transparencia y la creación del INAI, en el que absurdamente se les pasó esto, que no se les pasó en el Banco de México, que no se les pasó para funcionarios determinados de la Secretaría de Hacienda, como es el subsecretario del ramo, que no se les pasó para otros, como los consejeros del INE. Aquí sí a ustedes y a otros se les barrió. Qué extraño, pero así sucedió. De ahí que, para el caso que nos ocupa, ante esta reforma constitucional en materia de transparencia, el IFAI quedó débil, quedó a expensas de que el trabajo por ese órgano colegiado esté sujeto al cuestionamiento y a la pérdida de confianza. De ahí que también que lo que tenemos es que en el INAI lo que tenemos que hacer es recuperarle la confianza por un acto de una conducta personal, muy respetable porque la ley lo permite y así lo expresé en aquella ocasión. ¿Cuáles son los beneficios que pretende esta iniciativa? Reconociendo que ha sido un enorme esfuerzo el de diversos actores, partidos, organizaciones, investigadores e instituciones por aportar propuestas al fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones, reconociendo que entre ellas destacan los órganos constitucionalmente autónomos, haciendo eco de la demanda de la sociedad de tener rendición de cuentas y transparencia. En este contexto, la premisa para quienes sean designados ahí parten de la confianza, la honestidad, la imparcialidad y la probidad de sus integrantes. De ahí que no puede permitirse que una persona supere la premisa con el actuar y contradecir de la razón de ser de la designación, porque eso constituye uno de los pilares en su funcionamiento. Pues si bien su principal función es hacer cumplir la ley, es evidente que sus juicios e interpretación de la misma terminan siendo un factor en el sentido de las resoluciones que como órgano emite. Tengamos mucho cuidado. Es absolutamente criticable que por partidizar decisiones se reserve información. Casos hay muchos y ustedes los conocen. De ahí que el INAI es parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción. Es el órgano garante de darle respuesta a la demanda ciudadana de que desde el acto de gobierno, desde el acto de autoridad, desde el acto administrativo, no se vulnere la obligación de la rendición de cuentas, no se vulnere la obligación de la transparencia. Ya no se diga que junto con la Auditoría Superior de la Federación, la aún incompleta Fiscalía Anticorrupción, el aún incompleto Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por las designaciones que nos falta procesar en este pleno, dejaría de lado la función pública, porque es evidente cómo ha sido partícipe de la opacidad, más aún cuando se hizo la modificación a la ley para que los propios titulares propusieran a sus contralores internos. De ahí que construir
candados que no limitan la posibilidad de votar y ser votado, pero sí acotan ese derecho, aspiran a que aquellos que ejerzan esos cargos en los órganos constitucionalmente autónomos puedan responder a los criterios que le dieron de origen a la propuesta que se hizo de postularlos, a su ética, a su probidad y a su imparcialidad, y que ésta no se vea temperada o mañosamente cautivada para ni siquiera terminar el encargo o inmediatamente terminado, después de tantos años de estar ahí, de emolumentos, salarios y prestaciones superiores inclusive a las del presidente de la República, se vayan faltando a la confianza de quienes los propusieron y de quienes en este Poder Legislativo creímos en ellos. Es cuanto. Gracias, senador Cárdenas Fonseca. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, segunda.